Hola, un saludo a todos. Soy Gisela Estefanía Payeroso Rivas, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina. Les voy a hablar sobre el tarso, fila anterior, los metatarsianos y las falanges. El tarso es un macizo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos cortos que disponen de 2 filas, una anterior y una posterior. La fila anterior consta de 5 huesos, el hueso cuboides, el hueso navicular y los 3 huesos cuneiformes. Hueso cuboides. Está situado anteriormente al calcáneo en la parte lateral del pie. Presenta la forma de un prisma triangular o de una cuña cuya arista roma. Su cara dorsal es rugosa y se halla inclinada inferior y lateralmente. Su cara plantar está atravesada por una cresta roma y ancha, orientada oblicuamente en sentido anterior y medial. Su cara posterior, superficie articular con el calcáneo, apófisis calcánea, medial, inferior y posterior. Su cara anterior, caras articulares para los huesos metatarsianos cuarto y quinto. Su cara medial, cara articular para el hueso cuneiforme lateral y situada en parte media. Cara articular para el hueso navicular. El resto de sus extensiones es rugosa por sus inserciones. Su borde lateral, escotado en su extremo lateral por el surco del tendón del músculo peroneo largo. Hueso navicular, situado anteriormente al astrágalo, medialmente al cuboides y posteriormente a los huesos cuneiformes, en el lado medial del pie. Su cara posterior articula con la cabeza del astrágalo. Su cara anterior posee 3 caras articulares con los 3 huesos cuneiformes. Bordes, uno superior y otro inferior, ambos rugosos y sirven de inserción a ligamentos. Extremos, medial, tuberosidad del hueso navicular en la que se inserta el tendón del músculo tibial posterior. Lateral, posee superficies articulares con el hueso cuboides. Huesos cuneiformes, situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí. Son 3 huesos, medial, intermedio y lateral, en razón de su posición. Tienen forma de una cuña con base plantar en el hueso cuneiforme medial y base dorsal en los otros 2. Cara posterior, articula con el hueso navicular. Cara anterior, articula con el primer metatarsiano. Cara medial, presenta una eminencia redondeada en la que se inserta el músculo tibial anterior o superior y posteriormente a esta eminencia se extiende una depresión que corresponde al tendón de este músculo. Cara posterior, es triangular y ligeramente cóncava y se articula con la cara media de la cara anterior del hueso navicular. Cara anterior, se articula con el segundo hueso del metatarsiano. Caras laterales, se articula con el hueso cuneiforme medialmente y con el hueso cuneiforme lateral lateralmente. Cara posterior, se articulan con la cara lateral de la cara anterior del hueso navicular. Cara medial, está situado lateralmente al hueso cuneiforme intermedio y medialmente al hueso cuboides. Cara anterior, es articular, es plana y triangular y corresponde al tercer hueso del metatarsiano. Cara lateral, presenta una cara articular para el hueso cuboides. Cara superior, es rugosa, borde plantar, llamada arista es ancho, saliente y rugoso. Metatarsianos. Estos huesos se encuentran subcapuestos, significa uno junto al otro. Sobrepuesto, que es la fila posterior porque está uno encima del otro. Aquí se puede apreciar cómo el escafoides, el cuboides y las cuñas por su cara dorsal son rugosas y por su cara plantar de la misma manera. Aquí se pueden ver inserciones ligamentosas por parte de su cara posterior, se articula con la cabeza del astrágalo y por su cara anterior con el primero, segundo y tercer cuneiforme. Y las cuñas por delante se articulan con el primero, segundo y tercero metatarsiano. El cuboides forma parte de la parte anterior y se articula con el calcáneo y hacia adelante con el cuarto y quinto metatarsiano. De esta manera tenemos la unión de los huesos con sus huesos vecinos. Los metatarsianos van a ser nombrados de medial a lateral según cómo se encuentren. Características comunes a todos los huesos metatarsianos. Estos huesos van a tener características comunes y características que los diferenciarán el uno con el otro. Entre las características comunes tenemos que es prismático triangular,
Inserta los músculos interóseos. Consta de las siguientes partes: una cara dorsal estrecha más ancha posterior que anteriormente, dos caras colaterales que limitan los espacios interóseos del metatarso, dos bordes colaterales dorsales, uno medial y otro lateral, un borde inferior o plantar curvo de concavidad inferior. El extremo posterior o base del hueso metatarsiano presenta la forma de una cuña de base posterior y arista plantar, cara posterior articular de forma triangular, dos caras colaterales articuladas con el hueso metatarsiano vecino. El extremo anterior o cabeza del hueso metatarsiano termina por medio de una superficie articular convexo, mucho más extenso en el lado plantar que en el lado dorsal. A cada lado se encuentran un tubérculo en el que se inserta el ligamento colateral de la articulación. Características particulares de los huesos metatarsianos. Primer hueso metatarsiano. Es voluminoso, más corto y grueso. Presenta dos eminencias, una medial y otra lateral. La eminencia medial se inserta un fascículo del músculo tibial anterior y la eminencia lateral se inserta un músculo peroneo largo. Segundo hueso metatarsiano. Este es el más largo de todos. En la cara posterior de su base se articula en el hueso cuneiforme intermedio. En la cara lateral medial, dos caras articulares, una posterior para el hueso cuneiforme medial y otra anterior para el primer hueso metatarsiano. La cara colateral de la base presenta una cara articular posterior en relación al hueso cuneiforme lateral. Tercer hueso metatarsiano. La base se articula con el hueso cuneiforme lateral, con el segundo hueso metatarsiano y con el cuarto hueso metatarsiano. Cuarto hueso metatarsiano. Una cara articular posterior para el hueso cuboides, una cara lateral triangular para el quinto hueso metatarsiano, dos caras mediales, una anterior para el tercer hueso metatarsiano y otra posterior para el hueso cuneiforme lateral. Quinto hueso metatarsiano. Su base se articula con el hueso cuboides. Presenta una tuberosidad llamada tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, sobre la cual se inserta el tendón del músculo peroneo corto. Falanges. Respecto a las falanges vamos a encontrar 5 proximales, 4 medias y 5 distales. Al igual que en la mano, como pasaba con el pulgar, acá va a pasar con el dedo gordo, que no va a contar con una falange medial. Primeras falanges. Tienen un cuerpo muy delgado y son cilíndricas de arriba hacia abajo. Segundas falanges, más reducidas que las primeras. Terceras falanges, terminan como en la mano en una semicorona que sirve de pulpejo del dedo y la uña. En la falange se van a insertar los músculos extensores de los dedos y los flexores de los dedos, como pasaba con los dedos de las manos.